Ok, voy a guardar la sesión para que por cualquier requerimiento futuro que tengamos. Ok, ¿cómo es que se dan o cuál es el origen para que se den la transferencia de cualquiera de estas propiedades, ya sea momento, calor o masa? ¿Sí? Entonces, vimos que básicamente hay tres propiedades, tres fenómenos que se pueden transferir, que son momento, calor y masa, ¿no? ¿Cuál es la condición para que se dé la transferencia de cualquiera de estas propiedades? Para entender esa parte de la transferencia, primero tendríamos que acudir a un concepto que le llamamos la condición de equilibrio de un sistema, ¿sí? Se dice que un sistema se encuentra en equilibrio cuando las fuerzas que actúan sobre este sistema se están completamente compensadas, ¿sí? ¿A qué nos referimos cuando decimos que las fuerzas de un sistema están completamente compensadas? Entonces vamos a ver este ejemplo en la transferencia de calor. Imaginen que aquí tenemos una pieza, puede ser de metal o de barro, cualquier otro material, poliuretano, este es un material sólido, ¿sí? Y que este material sólido se encuentra sometido a una temperatura en cada una de sus caras, ¿sí? Esta es la temperatura 1, la cara 1, perdón, es la de arriba, cara 1, y la temperatura 1 a 20 grados. Temperatura 2 a 20 grados, la temperatura 3 la tenemos de este lado, también con 20 grados, y la temperatura 4 la tenemos abajo, también con 20 grados. Es decir, que este sistema o esta placa metálica se encuentra sujeta a la misma temperatura, ¿sí? Entonces podemos concluir que la temperatura 1 es igual a la temperatura 2, igual a la temperatura 3, igual a la temperatura 4. Y entonces esta condición le llamamos condición de equilibrio térmico, ¿sí? Equilibrio térmico. En el caso de la transferencia de masa, a ver qué figuras tengo ahí. Bueno, es de calor. En el caso de transferencia de masa, lo puedo dibujar también aquí. Vamos a dibujar un pequeño recipiente. Un pequeño recipiente para simular o explicar en qué casos podemos hablar de una transferencia de masa y en qué casos podemos decir que hay un equilibrio, ¿sí? Vamos a suponer que el fluido que está en blanco, el fluido que está en blanco es un fluido, puede ser agua, puede ser alcohol, le vamos a llamar el fluido A. Y el fluido que está en azul, le vamos a llamar, o la sustancia que está en azul, le vamos a llamar sustancia B, ¿sí? Y imaginémonos que esta sustancia B se encuentra distribuida de manera uniforme dentro de A. Así como un ejemplo muy común, pues es cuando ustedes, aquellos que les gusta el café, el Nescafé, ¿no? El café legal, que tienen su taza de agua caliente y le ponen ahí una cuchara de café, ¿no? Una cucharada de café. Y lo dejan o lo mueven y con el tiempo van a ver que el café se diluye o se disuelve totalmente en el agua, es lo que decimos. Sin embargo, desde el punto de vista de los fenómenos de transferencia, decimos que hay difusión del compuesto B, que es el café, a través de la sustancia A, que es el agua, ¿sí?
Entonces, en un ejemplo de este tipo, ustedes van a encontrar que el gradiente de concentración, ¿sí?, entre A y B y en los diferentes puntos es el mismo, ¿sí? Llega un momento en que A se encuentra disperso en B, perdón, B se encuentra disperso en A y de tal manera que los gradientes de concentración del compuesto B entre este punto y este punto pues son iguales, ¿sí? Entonces este le vamos a llamar el punto número 1, el punto número 2, el punto número 3 y el punto número 4, ¿no? Entonces, en conclusión, el gradiente de concentración de B en el punto 1 va a ser igual al gradiente de concentración en el punto 2. Esto es igual también al gradiente, a la concentración de B en el punto 3 y esto es igual a la concentración de B en el punto 4. ¿Sí? Entonces, hay un equilibrio de fuerzas basado en la concentración para cada punto que ustedes detecten dentro de este vaso. ¿Sí? Entonces a eso le llamamos una condición de equilibrio. Entonces simplemente cuando ocurre esto, ya no hay transferencia de masa, ¿no? O sea, B ya no se puede mover hacia otro lado porque pues, la concentración ya es la misma, es uniforme. Entonces a esto le llamamos nosotros también una condición de equilibrio en el caso de transferencia de masa. Y en el caso de transferencia de calor, bueno, pues es cuando las temperaturas en cada una de las caras, pues son iguales, ¿no? Lo mismo ocurre en la transferencia de cantidad de movimiento. Ahí las fuerzas que están compensadas son las velocidades, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la condición para que exista la transferencia de una propiedad? La condición es esto, que tanto la temperatura como la masa, aquí es velocidad, no es movimiento, es velocidad. Se requiere un gradiente para generar un potencial, ¿sí? Entonces, esta es básicamente el origen de la transferencia de cualquiera de los fenómenos, ¿sí? Que haya un gradiente y ese gradiente se convierte en un potencial, ¿sí? Es decir, que haya un gradiente entre temperatura 1 y la temperatura 2. Por ejemplo, que la temperatura 1 aumente súbitamente a 50 grados, ¿no? Que la temperatura 1 aumente súbitamente a 50 grados, entonces se genera un gradiente entre la temperatura 1 y la temperatura 2, que sería de 50 menos 20, es igual a 30 grados centígrados, ¿sí? Entonces ya se generó ahí un potencial. Cuando se generan estos potenciales, en automático se da lo que conocemos como transferencia de calor, ¿sí? Entonces la transferencia de calor, como aquí en esta parte la temperatura es menor, entonces la transferencia de calor va en este sentido, ¿no? De una zona de mayor temperatura a una de menor temperatura. Exactamente lo mismo pasa con la transferencia de masa, ¿sí? Inicialmente, si nosotros no tenemos componentes B dentro de A, voy a poner aquí otro vasito. Entonces vamos a suponer que la sustancia azul, bueno, pues es un líquido y ustedes colocan aquí una sustancia colorida, ¿sí? Puede ser una sal de permanganato, por ejemplo. En el tiempo cero va a permanecer ahí, pero esta es la sustancia
B. Y el compuesto azul, pues es la sustancia A, ¿no? Es el medio. A ver. Ok. Ok, entre este punto y, por ejemplo, este punto, este le vamos a llamar la posición 1 y esta la posición 2. Entre la posición 1 y la posición 2 habrá un gradiente de concentración, ¿sí? De la sustancia B. Entonces se nos forma un gradiente de concentración que nos dice que la condición final, ¿cuál es la mayor? Bueno, pues B, ¿no? B1 menos B2, ¿sí? Que será diferente de cero. ¿Por qué? Porque B1, la concentración en B1 es mayor que la concentración en B2. Y entonces que esto genera un potencial o esto se convierte en una fuerza impulsora. No solamente en esa dirección, ¿no? Sino que este transporte o esta difusión se va a dar en todas direcciones, para acá, hacia este lado, hacia acá, en todas direcciones se va a dar, ¿sí? ¿Y eso de qué va a depender? Bueno, pues del tiempo, ¿no? Va a llegar un momento en que se equilibren las concentraciones como lo que pasa en este primer ejemplo, ¿ok? Entonces, conclusión, para que se dé la transferencia de cualquiera de estas propiedades, ya sea temperatura, masa o movimiento, no, estoy mal aquí, si es movimiento aquí, o movimiento. Para que se dé cualquiera de estas propiedades, debe haber un gradiente o un potencial, ¿ok? Entonces puede ser pregunta de examen que yo les diga, bueno, pues ¿cuál es el componente principal o la fuente que da origen a la transferencia de una propiedad? Bueno, pues la respuesta es que se genera un potencial o un gradiente, ¿no? Ya sea de temperatura, de masa o de velocidades. Aquí también, bueno, tengo un ejemplo de transferencia de masa, ¿no? Entonces la sustancia colorida pues es el compuesto A que se difunde en el compuesto, en la sustancia estática, le llamamos este fluido de referencia, que es el agua, ¿no? ¿Sí? Este fenómeno, bueno, pues seguramente lo han observado, ¿sí? Entonces hay una velocidad hay una difusión de la sustancia A hacia diferentes lugares, ¿no? Hacia diferentes posiciones dentro de este vaso. ¿Ok? A este fenómeno le llamamos el fenómeno de la difusión fickiana. Vamos a ver más adelante por qué se le conoce así. Es básicamente porque obedece a la ley de Fick. Porque también puede darse una difusión gracias a un gradiente de densidades. Ese fenómeno de la difusión, ese fenómeno de transporte de masa se le llama transferencia de masa por convección, ¿sí? Este es otro ejemplo, ¿sí? De la difusión de sal en un medio que es el agua, ¿sí? Un sólido, cómo se difunde en un líquido. Entonces, pasado el tiempo, bueno, pues van a tener ustedes una condición de equilibrio. En tanto no se alcance esta condición de equilibrio, pues aquí hay transferencia de masa, ¿ok? En el caso de transferencia de cantidad de movimiento, obedece gracias a un gradiente de velocidad. El gradiente de velocidad es la fuerza impulsora, ¿ok? Entonces, este gradiente de
de velocidad se convierte en la fuerza impulsora. Este esquema, pues es una sección de una tubería, ¿sí? Esta es una sección de una tubería. Lo estamos viendo desde el plano longitudinal, horizontal. Le hacemos un corte a este tubo y en el interior está circulando un fluido, ¿sí? Cuando la velocidad, cuando el fluido fluye a baja velocidad lineal, obviamente es velocidad lineal, puede observarse un fenómeno como el que ustedes tienen en pantalla, ¿sí? Que exactamente en el centro del tubo, imaginen que el fluido se comporta como unas capas, como unas láminas que resbalan unas sobre otras. Entonces, exactamente en el centro del tubo, ustedes tienen o tenemos la velocidad máxima, ¿sí? Pero esto ocurre cuando la velocidad es baja, ¿sí? Entonces, esta lámina le transfiere movimiento a la siguiente lámina, que es esta. Esta, como se mueve, le transfiere movimiento a esta le transfiere movimiento a esta, y así sucesivamente, hasta llegar a un punto en donde en la pared la velocidad es mínima o prácticamente cero. Entonces, gracias a este gradiente de velocidad que se forma entre el punto central y el punto que está más próximo a la pared del tubo, gracias a ese gradiente se da la transferencia de cantidad y movimiento. Entonces, la transferencia se da en este sentido. Y esto es muy común, bueno, pues en todos los ductos que transportan fluidos, ¿no? Puede ser líquidos o gases. Y este es el principio de diseño de los sistemas de conducción de líquidos. Es el principio de diseño de las bombas, que es el mecanismo para transporte de líquidos. Es el principio también de los agitadores, ¿sí? De aquellos que aplican una fuerza centrífuga, por ejemplo, las descremadoras de leche. Ese es el principio al que obedece. En conclusión, entonces, aquí se requiere un gradiente, ¿ok? Y entonces, llegamos a la siguiente conclusión, que la masa, el calor y el momento son una propiedad más de los sistemas, aparte de los que ya conocemos, ¿sí? Acuérdense que en el curso de balance partíamos del estado termodinámico de un sistema o de un sistema físico o de un sistema imaginario, en donde los dividíamos en propiedades de estado y propiedades en tránsito. Acuérdense de esas propiedades. Las propiedades en tránsito básicamente son el calor y el trabajo, y las propiedades de estado, bueno, pues se clasifican en otros dos grupos, que son propiedades intensivas y las propiedades extensivas, ¿no? Propiedades intensivas son aquellas que dependen de la dimensión o del tamaño del sistema, y las intensivas son aquellas que no. Entonces, tengan muy presente toda esa clasificación, porque todo lo que tiene que ver con diseño en ingeniería química o en ingeniería de procesos es básicamente manejar variables, ¿sí? Esas son las variables o son las condiciones de operación de los equipos, y hay que tener presente, bueno, pues cómo influye cada una de esas variables sobre la operación del mismo equipo. Entonces, vamos a añadirle
a esa clasificación otras 3 propiedades, es lo que estamos diciendo aquí, que también se convierten en propiedad de los sistemas, la masa, calor y el momento, ¿ok? Y los gradientes de concentración, de temperatura y de velocidad son considerados un potencial o fuerza impulsora. Pregunta de examen también, ¿sí? ¿Cuáles son las condiciones básicas o cuáles son la fuerza impulsora o los gradientes para que se dé acá, para que se den para que se presenten cada una de los fenómenos que estamos viendo? Se requiere que haya un gradiente de concentración para el caso de la transferencia de masa, de temperatura para el caso de transferencia de calor y un gradiente de velocidad para el caso de transferencia de cantidad de movimiento, ¿sí? Y entonces esas propiedades se les conoce como potenciales o fuerzas impulsoras. Pues no se les olvide, por favor. Luego alguien se los puede preguntar en el examen, ¿ok? Mucho ojo. Entonces, en base o con base en estos conceptos, llegamos a algo ya más visible. Tenemos que transformar estos conceptos, como en todas las áreas, en una ecuación para que se pueda entender. Y esta ecuación se le conoce como la ley general que rige los fenómenos de transferencia, ¿sí? Y la ecuación dice que la velocidad de transferencia, aquí me falta de una propiedad, ¿sí? La velocidad de transferencia de una propiedad que puede ser momento, calor o masa, es igual a la fuerza impulsora o al potencial, ¿sí? Entre una resistencia, porque no todo es alegre en esta vida, ¿no? Así como hay fuerzas impulsoras que promueven un fenómeno o un efecto, siempre habrá una resistencia, ¿sí? Hasta en los movimientos sociales los vemos, ¿no? Cuando alguien se va a manifestar, siempre habrá policías que intenten detener el efecto devastador de ese movimiento, ¿sí? Lo mismo pasa en todos los fenómenos físicos. Entonces habrá una fuerza impulsora, pero también en el mismo sentido hay una resistencia, ¿ok? Entonces, hasta ahí no sé si tengan alguna pregunta, muchachos. Todo bien, profe. Y si no, pues me paso a lo siguiente. Bueno, entonces, ¿para qué es nuestro interés o por qué estudiamos fenómenos de transferencia, no? O por qué es bueno conocerlo. Sí, yo tuve un estudiante, que me cuestionó así muy directo, profe, ¿y eso a mí qué me importa? Ay, dije, no, pues está bien, ¿no? Pero si ustedes saben, bueno, si ustedes están conscientes de la elección que hicieron, porque esta es una vida, ¿no? Elige un estilo, una forma de vida y pues para bien o para mal, bueno, pues ya eligieron ser ingenieros agroindustriales y estas son las cosas mínimas que deben saber. Si no lo llegan a dominar en su totalidad, bueno, pues por lo menos tener la idea, porque en el campo laboral, bueno, pues uno no sabe a qué se enfrenta, ¿no? ¿Sí? Entonces, esa es la pregunta que nos hacemos. ¿Para qué nos sirve estudiar fenómenos de transferencia? Pensemos en este evaporador. Este es ejemplo de un evaporador como como los que analizábamos en el curso de balance, ¿sí?
Ustedes recordarán que para que se dé a cabo el fenómeno de la evaporación, pues necesitamos una fuente de energía, ¿sí? Una fuente de calor, ¿no? Y el fluido aquí que tengo aquí identificado como la letra F es la alimentación, ¿sí? Este es el fluido diluido que entra a un recipiente, ¿sí? Obviamente este fluido diluido pues llega a una temperatura menor, puede ser 20 grados, ¿sí? Se suministra calor y este fluido, bueno, pues tiene que alcanzar una temperatura deseada, que es la temperatura de ebullición, ¿sí? Llega al punto de ebullición y posteriormente pues se da un proceso de evaporación flash y aquí por la parte de arriba, bueno, pues eliminamos agua y sale un producto concentrado, ¿no? Y para que se dé todo ese proceso, bueno, pues requerimos inyectar una fuente de energía que puede ser calor de caldera o de vapor de caldera, perdón, o puede ser un fuego directo. Y si es vapor de caldera, bueno, pues este fluido, este vapor cede su calor latente y sale como líquido, ¿no? Como condensado. Entonces, en balances de materia, nosotros hacíamos el siguiente procedimiento, ¿no? Decíamos, bueno, pues en estado transitorio, todo lo que entra es igual a lo que sale, ¿sí? Entonces, F más V, que son las entradas, es igual a A más P más C, que son las salidas, ¿ok? Entonces, esta es la ecuación número 1. La ecuación número 1 y le damos un arreglo a esta ecuación número 1 y establecemos la ecuación número 2. ¿Qué es lo que se hace? Bueno, pues simplemente que pasamos el agua, que es el líquido del otro lado de la igualdad, y también la corriente de producto concentrado, ¿no? Simplemente pasé a A y P de este lado derecho, del lado izquierdo, perdón, y dejé del lado derecho las corrientes que tienen que ver con fluido de servicio. Ok. Ese es el balance de materia. Si hacemos sobre este mismo equipo un balance energético, un balance de energía, ustedes recordarán que de la termodinámica tenemos un planteamiento de balance de energía en este formato, ¿sí? Que es la cambio de entalpía, cambio de energía cinética, energía potencial, el calor y el trabajo, ¿no? Como se trata de un sistema abierto, ¿sí? Un sistema abierto, compacto, donde las fuerzas de gravedad, las fuerzas gravitacionales sobre este sistema son pequeños porque es un equipo compacto, ¿sí? La altura entre la entrada y la salida son mínimas, no los podemos despreciar y los diámetros de tuberías de conducción también son mínimos, ¿ok? Entonces podemos despreciar estas dos componentes. Sobre este sistema, bueno, en este sistema, si no existe un dispositivo mecánico, o sea, un ventilador, un agitador, bueno, pues lo podemos despreciar, ¿no? Entonces, nos quedamos con nada más una ecuación simple que dice que Q es igual a delta H, ¿ok? Entonces, esta es la ecuación general de balance de energía. Pero ustedes recordarán que esta ecuación de balance de energía lo tenemos que aplicar para cada uno de los fluidos por separado, ¿sí? Tenemos que aplicar este balance para el fluido de proceso, que es el fluido azul, y podemos aplicar este mismo balance para el fluido de servicio, que es el fluido rojo, ¿no? ¿Ok? ¿Qué nos da como resultado el aplicar este balance para ambos fluidos? Nos va a dar como resultado lo que tengo acá abajo. Ustedes recordarán que para que este fluido de proceso, el fluido azul, alcance temperatura de ebullición, ¿sí?
se le tiene que añadir un calor que le llamamos calor sensible, ¿sí? Ese calor sensible tiene que ver con la masa de fluido que está entrando, su capacidad calorífica y la temperatura de ebullición menos la temperatura inicial del fluido, que es de 20 grados, ¿no? Una vez que alcanza esa condición de saturación, absorbe de manera instantánea un calor latente, ¿sí? Ese calor latente está dado por la masa de agua que estamos evaporando o que se va a evaporar por un calor latente de cambio de estado. Entonces, en sumatoria, ¿qué quiere decir todo esto? Que el calor que requiere el fluido para elevar su temperatura hasta el punto de ebullición, más el calor que requiere para evaporar agua, lo va a suministrar un fluido externo que le llamamos fluido de servicio, ¿sí? Y aplicando esta misma ecuación sobre el fluido de servicio, considerando que el vapor, aquí es estado vapor saturado y aquí es líquido saturado, entonces cede calor latente y solamente cambia de estado, ¿no? Se mantiene a la misma temperatura y presión. Entonces, este calor latente se calcula como la masa de vapor que va a entrar por el calor latente de cambio de estado de sólido a líquido. Ok. Entonces, esta relación, ¿qué nos dice? Esta relación nos dice que la eficiencia en el intercambio de energía entre ambos fluidos es del 100%. ¿Sí recuerdan esto? 100% de eficiencia en el intercambio de energía. ¿Ok? Y en el cuestionamiento, porque como en todo tenemos que cuestionarnos algo, ¿no? Siempre decir, preguntar si es cierto, no es cierto, se cumple, no se cumple. ¿Se cumple esta condición de balance energético que dice que la eficiencia en el intercambio de energía es del 100%? ¿Creen que esto es real? No, profe, en la vida real no se cumple. Solo es teórico, ¿no? Es un dato teórico, exactamente. Es una aproximación, ¿sí? Es una aproximación a la realidad. Entonces, la conclusión es que pues, los balances nos aproximan. Por eso se le llaman balances o estudios macroscópicos. Nos aproximan a lo que ocurre realmente, ¿sí? Entonces, ahí abajo dice, lo dice realmente, ¿no? La condición de balance energético pues no se cumple. ¿Por qué? Debido a que existen resistencias a la transferencia de calor. Ese es el punto principal. Hay resistencias a que se cumpla esa condición. Entonces, es ahí donde entran los fenómenos de transferencia. Yo les comentaba que el fenómeno de transferencia es la continuidad del curso de balance porque en fenómenos de transferencia hacemos un análisis un poquito más abstracto, ¿sí? Nos metemos a la parte de descomponer el equipo o la operación y estudiarlo pues desde otro punto de vista, ¿no? Desde un punto de vista, podríamos decir, llamarle desde un punto de vista microscópico, ¿sí? Déjenme borro estas líneas, no me sirven. ¿A qué se refiere esto? Entonces vamos a ver a qué se refiere este concepto de resistencias en la transferencia de calor. Obviamente en todos los fenómenos, en cualquiera de los tres fenómenos ustedes van a encontrar resistencias.
pero vamos a ejemplificarlo con una transferencia de calor en un evaporador, ¿no? Igual. Entonces, consideren que tenemos una sección de ese evaporador. Esas son las paredes del tubo, ¿sí? Le hice un corte transversal. Esta zona sombreada representa el espesor del tubo, ¿sí? El espesor del material con el que está constituido el tubo. Perdón, el equipo, el evaporador, ¿sí? Y de forma ampliada dibujé acá abajo al vapor, ¿sí? Este es vapor saturado. Y en la parte interna, bueno, pues tenemos el líquido de proceso o el fluido diluido, ¿no? Este es el fluido. Ok. Entonces, en esta vista microscópica, podemos nosotros identificar 4 temperaturas, partiendo de la temperatura mayor, que es la temperatura 1, hasta la temperatura 4, que es la temperatura menor, ¿sí? ¿Por qué lo hice de esta manera? ¿Por qué me fui de afuera para adentro? Pues porque la temperatura mayor, desde donde hay mayor temperatura, habrá transferencia de energía, ¿sí? Habrá transferencia de energía en ese sentido. Entonces, en el centro del fluido caliente, que es el vapor, nos encontramos que una temperatura. Nos desplazamos hacia la pared del recipiente, la pared externa, y ahí se encuentra, justo ahí se encuentra otra temperatura que es diferente de T1, ¿sí? Nos desplazamos un poquito más hacia arriba y en la parte interna o en la pared interna del tubo se encuentra una temperatura 3 que es menor a la temperatura 2. Nos vamos más arriba y en el centro del fluido diluido van a encontrar que la temperatura es todavía más bajo con respecto a las otras 3 temperaturas. En consecuencia, entonces, y obedeciendo a la segunda ley de la termodinámica, pues la energía siempre se transfiere de una zona de alta temperatura a una zona de menor temperatura. ¿Ok? Pero esto pues no es tan directo, pues no es como de manera ideal como lo dice los balances energéticos. ¿Por qué no es como lo dice el balance energético? Porque en la pared externa del tubo, ¿sí? En esta pared externa del tubo se va a formar una pequeña capa de fluido que está casi estático, ¿sí? Se forma ahí una capa de fluido casi estática. Es decir, sin movimiento, ¿no? Sin movimiento. Y entonces, la velocidad de transferencia debido a esta capa se reduce, ¿sí? Esta capa que se forma ahí representa una resistencia y en ingeniería se le conoce como coeficiente convectivo. Se escribe con una letra, se representa con una letra H minúscula. Tengan mucho cuidado cuando hagan análisis de transferencia de calor. Esto es coeficiente convectivo y no es entalpía, ¿sí? Entonces tenemos ese coeficiente convectivo externo que es en realidad una resistencia a la transferencia de calor, ¿sí? Nos desplazamos desde la temperatura 2 a la temperatura 3 y se van a encontrar con otra resistencia.
¿Cuál es esa resistencia? El espesor del material y un coeficiente convectivo. ¿Ok? Entonces, todos los materiales tienen un coeficiente de conductividad térmica. Entonces, para los diferentes materiales, pues vas a encontrar diferentes valores de K. Entonces, eso ocasiona que la velocidad de transferencia de calor aquí, exclusivamente en el metal, en el material, pues va a ser diferente, ¿sí? Hay materiales que conducen el calor de mejor manera o son más eficientes y otros no. Entonces, eso presenta también una resistencia, ¿sí? Entonces, llevamos dos resistencias. Nos desplazamos más hacia arriba y van a encontrar que en la pared interna del tubo también hay otra resistencia porque hay una capa de fluido ahí que se encuentra casi estático o sin movimiento, ¿sí? Entonces, imagínense que están haciendo mole, ¿no? Cuando hacen mole, bueno, pues yo, si les encarga a su mamá ahí la olla, pues oyes, no dejes de moverle. Si dejan de moverle, ¿qué pasa? Se pega ese material, esta capa pues se vuelve cada vez más grande, ¿no? Se empieza a quemar el material sobre la superficie y ese material quemado, bueno, pues representa un aislamiento térmico. Entonces, en realidad, pues la capa de material del recipiente, pues va siendo cada vez más grande, ¿sí? Entonces, hay otra resistencia ahí y esta resistencia se representa con otra letra H. Puede ser H caliente, H frío, o puede ser simplemente H externo y H interno, ¿no? Otro coeficiente convectivo. Y también representa otra resistencia, ¿ok? Entonces, en realidad, durante el recorrido de la energía, a través de este equipo, nos encontramos con una serie de resistencias. Y finalmente, en conclusión, todo este proceso, todo este complejo fenómeno es lo que determina la eficiencia en la transferencia de calor, ¿sí? Entonces, los balances energéticos se complementan con eso. Cuando se hacen cálculos de diseño, es importantísimo llegar a estos niveles porque con base en esto, bueno, pues nosotros elegimos el tipo de material, ¿sí? El tipo de material que vamos a emplear para hacer ese recipiente. Definimos también el espesor del material, ¿sí? Se define qué condiciones va a tener el fluido externo, si va a ser vapor saturado, con qué presión, con qué temperatura, ¿sí? Y también se define si acá adentro para acelerar o hacer más eficiente la transferencia de energía, se puede colocar acá adentro un agitador, ¿no? ¿Sí? Que esté moviendo de manera constante este fluido para que la transferencia de calor sea mayor, ¿sí? Y también cuidar mucho estos valores de H, de tal manera que pues, en los equipos no tengan incrustaciones y pues no vayan a representar ahí como una capa de aislamiento térmico, ¿no? Para que se transfiera la energía, ¿sí? Entonces, aquí, jóvenes, radica la importancia de estudiar los fenómenos de transferencia, ¿ok? Pues vámonos más para abajo. Entonces, de manera muy general, ¿cómo se escribe la transferencia global de energía, que es de manera combinada entre esos dos fluidos?
¿sí? Se le llama transferencia combinada porque hay un proceso ahí de conducción y convección, ¿no? Hay dos procesos de convección en la parte externa y en la parte interna del recipiente, y hay un proceso de conducción en lo que se refiere al espesor del material del que está construido ese evaporador. Entonces, en términos generales, ese proceso se describe con esta ecuación. No se preocupen ahorita, vamos a desglosarlo más adelante con más detalle, ¿sí? Este valor de esta variable U, que se le conoce como coeficiente global, como coeficiente global de transferencia combinada de calor, ¿sí? Desglosamos esta variable y observamos que está construido o está constituido básicamente por todas las resistencias, ¿no? Entonces, U mayúscula representa la sumatoria de todas las resistencias en la transferencia de calor en ese equipo que analizamos. No es exclusivo esto de los evaporadores, también pasa en los intercambiadores de calor y también los equipos de destilación, ¿no? Destilación, cristalización, incluso también en equipos de secado. Entonces ahí tenemos el coeficiente convectivo del lado externo, el coeficiente convectivo del lado interno, tenemos ahí el coeficiente de conductividad térmica y tenemos el espesor del material, ¿no? ¿Sí? Entonces, estamos entrando en materia, son cuestiones así bastante interesantes. Es por eso que tenemos que recurrir a esta materia para entender todos estos procesos. Ok, entonces vamos a ver rápidamente. Existen dos tipos de mecanismos de transferencia, ¿sí? Mecanismos de tipo de transporte. Primer mecanismo se le conoce como transporte molecular, ¿sí? El transporte molecular, y el otro mecanismo de transferencia es el transporte convectivo. Es decir, aquí puede haber transferencia de momento, transferencia de calor y transferencia de masa. ¿Ok? De hecho, este transporte molecular como que sienta las bases para estudiar cada uno de estos fenómenos. Vamos a ver las leyes y las ecuaciones que rigen cada uno de estos fenómenos en el transporte molecular. Pero a un segundo nivel, dependiendo del grado de turbulencia que hay en el sistema, ese concepto de turbulencia también lo vamos a ver en la segunda unidad cuando entremos a la dinámica de fluidos. Cuando el grado de turbulencia es muy alta en un sistema, entonces se da también algo que se le conoce como transporte convectivo, ¿sí? Básicamente aquí, bueno, pues puede haber transferencia de calor y también transferencia de masa, ¿no? El transporte convectivo, bueno, también hay transferencia de tipo de movimiento, de momento o momentum, ¿sí? Entonces, en este curso básicamente nos vamos a centrar en este mecanismo, en el primero, ¿sí? El mecanismo de transporte molecular, ¿sí? Este curso es bastante amplio, entonces el tiempo no alcanza, ¿no? En otras carreras, por ejemplo, lo estudian cada uno de ellos como una materia. De hecho, en el DIMA nada más llevan transferencia de calor, ¿sí? Como una materia, y luego llevan pues dinámica de fluidos, ¿no? Como otra materia. Transferencia de masa no lo ven. En irrigación, pues llevan dinámica de fluidos, ¿sí? Nosotros
tratamos de dar un repaso general a los tres. Ok. Entonces vamos a entrar a ver cada uno de estos mecanismos a qué se refiere. El mecanismo de transporte molecular. Vamos a entrarle al mecanismo de transporte molecular para cada uno de los fenómenos. ¿Sí? En el mecanismo de transferencia, o sea, es el mecanismo de transferencia que inicia con un movimiento vibratorio de moléculas. ¿Sí? Primero tenemos un movimiento vibracional de moléculas en torno a su propio eje. ¿Sí? Una vez que ese movimiento vibratorio llega a un grado crítico, entonces empieza un movimiento de choque. ¿Ok? Un movimiento de choque. Todo gracias a este gradiente o potencial. ¿Ok? Entonces tenemos movimiento vibracional y luego movimiento de choque gracias a un gradiente o potencial. Tenemos ahí los tres conceptos que ya hemos, bueno, uno de ellos ya lo hemos comentado, ¿sí? Que es el gradiente o potencial. Entonces, en la figura, bueno, pues lo que intento esquematizar es que tienen ustedes una barra de metal sólido totalmente. Entonces, si nosotros pudiéramos ver a nivel atómico la constitución de este metal, bueno, pues vamos a ver los átomos así como unas canicas ahí, ¿no? Unas pelotitas ahí dentro. Y si nosotros aplicamos calor en la parte inferior, si aplicamos energía, las moléculas que están en los átomos, moléculas que están muy próximas a la zona donde se aplica la temperatura, van a empezar a tener un movimiento vibracional. ¿Sí? Este movimiento vibracional va a depender de acuerdo a los incrementos de energía. ¿Sí? Entonces, con el paso del tiempo, estas moléculas empiezan a vibrar cada vez más, cada vez más, cada vez más. Y cuando el movimiento de vibración es muy alta, entonces empieza como un movimiento de desplazamiento, lo que ocasiona un choque entre moléculas y le transfiere energía a las moléculas aledañas. ¿Sí? Entonces ustedes observan aquí, bueno, pues el grado de vibración es muy alto y entonces ya empiezan las moléculas a trasladarse, a tener movimiento y a proporcionar o dar energía, energizar o calentar las demás moléculas, ¿no? Entonces, con el paso del tiempo, ¿qué va a pasar? Bueno, pues que el calor se va a mover en este sentido y se va a mover también en este sentido. ¿Ok? Entonces, a eso le llamamos transporte molecular en un sistema de transferencia de calor. ¿Sí? Este es un mecanismo de transporte molecular en transferencia de calor. Así es como se visualiza desde un punto de vista pues microscópico, ¿no? ¿Sí? Y el transporte convectivo, esto mismo también se observa, se puede esquematizar para un transporte ¿cómo se llama? De masa y de movimiento. Vamos a verlo más adelante, ¿no? Ya con las ecuaciones. Pero así es como se explica el transporte molecular. El siguiente mecanismo es un mecanismo de transporte convectivo. Entonces,
Cuando ya el transporte molecular llegó a su fase máxima, es decir, aquí vamos a ver pequeñas moléculas que están vibrando y que se están moviendo, ¿sí? De manera práctica, ustedes pueden observar este fenómeno también a través de un vaso, ¿no? Que ustedes ponen a calentar agua, por ejemplo. Van a ver que hay movimiento aquí de moléculas, pero estas moléculas forman agregados, ¿sí? Van formando agregados y llega un momento en que cada agregado empieza a subir, ¿sí? Se mueven así. Es lo que pasa también con el aire del ambiente, ¿no? Decimos que el aire caliente sube y el fluido frío, el aire frío, baja, ¿sí? Y de acá arriba también entonces eso provoca que las moléculas de este fluido en la parte superior se genera básicamente un gradiente de densidad, ¿no? Aquí la densidad es menor debido al efecto de la temperatura y aquí la densidad es mayor porque el fluido es frío. Entonces, gracias a este gradiente de densidad se da este movimiento convectivo, ¿ok? Entonces, en realidad, el movimiento convectivo va acompañado siempre de un movimiento o de un transporte molecular, ¿sí? Entonces, este es movimiento convectivo y en el interior de cada agregado pues hay transporte molecular, ¿no? Como que una es consecuencia de otra. Este es movimiento o transporte molecular. ¿Ok? Entonces, ya tenemos dos conceptos más a la lista de los conceptos que deben conocer: transporte molecular y transporte convectivo. La gran diferencia entre estos dos es que el transporte convectivo ocurre gracias más a un gradiente de densidades, más que a un gradiente de concentración, ¿sí? Entonces, obedece básicamente a esto, ¿no? Un gradiente de densidades. Entonces, el movimiento de moléculas se da como agregados en el interior de ese sistema. Muy bien, jóvenes. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Profe, no le entendí muy bien al convectivo. Bueno, según yo entendí que las moléculas se forman un agregado y eso hace que aumente su densidad y bueno, así que se vayan a la superficie, pero esa energía, ¿cómo la absorbe o qué hace que se vuelvan un agregado? Mira, esto ocurre básicamente en un proceso de calentamiento. O sea, aquí tienes tú una fuente de energía, ¿ok? Entonces, cuando un fluido tú lo calientas, esto es un fenómeno, pues, es una propiedad de los fluidos. Cuando tiene mayor temperatura, cuando la temperatura es alta, la densidad tiende a disminuir. Es como decir que se vuelve más liviano esto, ¿sí? Pero se forman así como agregados, como grupos, conjunto de moléculas, ¿sí? Es lo que le llamamos típicamente como el soltar el hervor, ¿no? Entonces se forman aquí grupos y se mueve así de repente algunos fenómenos de evaporación o de calentamiento pues son muy, muy drásticos, muy abruptos, ¿no? De acuerdo a la cantidad de energía que se está suministrando. Entonces hay movimiento de sube y baja, ¿sí? Y como la parte superior, la temperatura es menor, ¿sí? Entonces la densidad aquí es mayor, o sea, es más pesado el fluido. ¿Ok? Pero antes de que ocurra eso,
ocurre un fenómeno precisamente de transporte molecular. Esto dependiendo también del grado de energía que tú suministres, ¿no? Entonces son fenómenos que ocurren de manera microscópica. Yo creo que lo que logramos ver aquí en un proceso de calentamiento de un fluido en un recipiente transparente es más este tipo de fenómeno, el convectivo. ¿Ok? Si tú le pones un colorante al fluido, a lo mejor se puede ver de una mejor manera, ¿no? Lo grabas en cámara lenta y observas que sí se forman ahí como agregados conjuntos y que se van moviendo. Y entonces la transferencia de calor se da más en mayor medida a este movimiento del material, ¿sí? Ok. Sí, más o menos, profe. Gracias. Sí. Entonces, ¿alguna otra pregunta, muchachos? Miren, si no hay preguntas, yo creo que aquí la dejamos. Ya en la siguiente sesión nos metemos a ver lo que son las leyes del transporte convectivo. Leyes que rigen los fenómenos de transferencia en transporte de tipo convectivo. Es molecular. Vamos a ver esto en la siguiente sesión. Aquí ya empezamos. Profe, una pregunta. Sí. Pero no es de la clase. Bueno, es de la tarea. Tenemos que, o sea, ¿lo contestamos en Word o...? Sí, mira, lo mandé en Word para que ahí mismo lo puedan contestar, ¿no? Sí. Háganle las adecuaciones necesarias de tal manera que puedan contestar. Y yo creo que para que no sature el sistema en el Moodle, conviértanlo a PDF y lo suben en formato PDF. ¿Vale? Ok, profesor, gracias. Ya activé la fecha, ya cambié la fecha de entrega, me parece que les di hasta el día lunes. Entonces, no es gran cosa, no es muy sencillo. Al final de ese formato que les envié, vienen unos textos, vienen unos libros para buscar para que amplíen más su información, su criterio. Y les recomiendo uno, el de Costa y Cervera. ¿Sí? Ahí viene el libro, es Costa, Cervera, ¿qué tal? Vienen otros autores, ¿sí? En ese libro básicamente van a encontrar una descripción más amplia de acuerdo a la línea de proceso que están escogiendo. Si escogen un ingenio azucarero, pues obviamente van a aparecer operaciones más, menos comunes, ¿no? Por ejemplo, la cristalización, ¿sí? Sedimentación, filtración. Y entonces en ese libro les explica a qué fenómeno pertenece, por qué se la clasifica de esa manera y te da una explicación. ¿Ok? Ok, profe, gracias. Muy bien, jóvenes. Entonces, con esto damos terminada la sesión del día de hoy. Si no hay preguntas, de todos modos, en el grupo de WhatsApp, bueno, pues cualquier cosa que surja, ¿no? ¿Sale? Es en este grupo donde hay una Sí, profe. muchachita que no pudo inscribirse a Moodle, ¿verdad? No es. Bueno, luego me pongo de acuerdo con ella. Mándeme un mensaje, por favor, si es en este grupo. Una compañera de ustedes que no se pudo. Profe, no la alcancé a escuchar. Hay una compañera que no se ha podido conectar en la plataforma de Moodle. Si es en este grupo, por favor, mándeme un mensaje para poderla, para buscar la forma de agregarla. Y si no es en este grupo, bueno, pues no se preocupen. Es aquí, profe, está Dulce. Soy yo, profe.
Ok, mira, ahorita voy a ver si te puedo inscribir de manera manual porque la inscripción lo hizo un técnico encargado de la plataforma ahí en la universidad. Entonces, si no lo puedo hacer de manera manual, le voy a pedir a él que te inscriba y que me mande tu contraseña, ¿sale? Gracias. Oye, Dulce, ¿y no has intentado tú, no te da la opción de inscribirte, de sacar una cuenta? No, profe. Bueno, no lo intenté así. Métete a la plataforma y a ver si por ahí aparece una opción que te diga, inscribirse. Inscríbete, mete tu correo electrónico y generas una contraseña. Si no te lo permite, entonces me dices para yo pedirle al técnico que lo haga. Por favor. Está bien, yo le aviso. Ok, bueno, entonces, nos vemos.